Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para poder analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de los Hechos, el capítulo 2. Ahora bien, durante el día de la fiesta de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, como el de una fuerte ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego que se fueron repartiendo y posando una sobre cada uno de ellos. Todos se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así como el Espíritu los capacitaba para hablar. Para esa época había en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Así que cuando se oyó aquel sonido, se juntó una multitud que estaba desconcertada porque cada uno de ellos oía hablar a los discípulos en su propio idioma. En efecto, estaban completamente asombrados y decían: miren a todos estos que están aquí hablando. Son galileos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros está oyendo su lengua maternal? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judá y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cerca de Cirene, visitantes procedentes de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos nosotros los oímos hablar de las cosas magníficas de Dios en nuestro idioma. Así es, todos estaban asombrados y confundidos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Sin embargo, otros se burlaban de ellos y decían: están llenos de vino dulce. Pero Pedro se puso de pie con los 11 y con voz fuerte le dijo a la gente: hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen mis palabras con atención y sepan esto. En realidad, estas personas no están borrachas como ustedes creen, pues es la hora tercera del día. Más bien, lo que está pasando es lo que se dijo mediante el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus mayores
tendrán sueño, e incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré parte de mi espíritu en esos días, y ellos profetizarán. Haré cosas impresionantes arriba en el cielo y milagros abajo en la tierra. Habrá sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes de que venga el grande y glorioso día de Yahvé. Y todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Hombres de Israel, oigan esto. Jesús, el Nazareno, fue un hombre al que Dios aprobó públicamente con las obras poderosas, cosas impresionantes y milagros que Dios hizo mediante él en medio de ustedes. Como ustedes mismos saben, a este hombre que fue entregado por la voluntad establecida y la presencia de Dios, ustedes lo fijaron en un madero por medio de hombres malvados y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque no era posible que ella lo retuviera. Pues David dice sobre él: siempre tengo a Yahvé frente a mí, porque él está a mi derecha para que nada me sacuda jamás. Por eso se alegró mi corazón y se puso muy contenta mi lengua, y yo viviré con esperanza. Porque no me dejarás en la tumba, ni permitirás que tu siervo leal sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gran alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles abiertamente sobre nuestro patriarca David, que murió y fue enterrado, y su tumba sigue hasta el día de hoy con nosotros. Como era profeta y sabía que Dios le había hecho el juramento de que sentaría sobre su trono a uno de sus descendientes, vio la resurrección del Cristo de antemano y habló de ella, diciendo que ni él fue abandonado en la tumba, ni su carne sufrió corrupción. Dios resucitó a este Jesús, y de eso todos nosotros somos testigos. Por eso, puesto que él fue levantado a la derecha de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, él ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Yahvé le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Dios hizo Señor y también Cristo a este Jesús a quien ustedes ejecutaron en el madero. Cuando oyeron esto, sintieron que un dolor les atravesaba el corazón y les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados, y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y sus hijos, y para todos los que están lejos, para todos los que llamen Yahvé nuestro Dios. Y con muchas otras palabras les dio un testimonio completo y les aconsejó: sálvense de esta generación malvada. Así que se bautizaron los que aceptaron de buena gana su mensaje. En aquel día unas 3,000 personas se unieron a los discípulos y se dedicaron a aprender lo que enseñaban los apóstoles, a pasar tiempo unos con otros, a comer juntos
y a orar. Es más, todas las personas comenzaron a sentir temor y los apóstoles empezaron a realizar muchas cosas impresionantes y milagros. Todos los que se hacían creyentes estaban juntos y compartían todo lo que tenían y vendían sus posesiones y propiedades y repartían lo recaudado según lo que cada uno necesitara. Día tras día asistían constantemente al templo con un mismo propósito. Comían en hogares diferentes y compartían su comida con mucha alegría y todo de corazón, alabando a Dios y ganándose la simpatía de toda la gente. Al mismo tiempo, cada día Yahvé añadía los que se iban salvando al número de discípulos. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Hoy, de la lectura que hemos escuchado tú y yo, hermanos, ¿qué es lo que hoy Dios nos quiere decir por medio de su palabra? Hoy Dios, por medio de su palabra, nos habla y nos recuerda el acontecimiento que ocurrió en ese tiempo, cuando los discípulos fueron llenados del Espíritu Santo. Y nos dice la manifestación que hizo el Espíritu Santo sobre todos los discípulos y las gentes que se encontraban ahí reunidas. Tanto así que por medio del poder del Espíritu Santo, cada uno hablaba en diferente idioma. Y la gente que se reunió en ese lugar, como era gente de muchas naciones, cada uno de ellos oía hablar a los apóstoles en la lengua de cada uno de ellos. Y se sorprendían que hablaran y que estuvieran hablando en la lengua de cada uno de ellos. ¿Y qué aconteció? Que esa gente pensaba y creía que los apóstoles estaban borrachos. Entonces lo tomaban como a burla. Lo que Dios estaba manifestando en ese momento, que estaba manifestando el poder del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en cada una de las personas. Tanto así que cada uno hablaba en el idioma de las personas que se encontraban ahí reunidas. Entonces, hoy Dios nos dice lo que es realmente el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Como yo se los he repetido varias veces, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios o el poder de Dios, como ustedes lo quieran manifestar. Eso es el Espíritu Santo, es la fuerza que hace mover todo lo que vemos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo lo que aconteció y cómo ocurrieron en aquella ocasión las cosas cuando Dios llenó de Espíritu Santo a los apóstoles. Dice la palabra de Dios: ahora bien, durante el día
de la fiesta de Pentecostés. Todos estaban juntos en el mismo lugar. Dios manifiesta el Espíritu Santo, pero Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a los apóstoles que no se apartaran, porque Él les iba a mandar lo que les había prometido, que era el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles estaban reunidos como Jesús se los había ordenado, hasta que fueran llenados del Espíritu Santo. Y así aconteció. Por eso es que dice la palabra que todos estaban juntos en el mismo lugar, todos los apóstoles, esperando el regalo que Jesús les había dado, que les iba a dar, que es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: de repente se oyó un ruido desde el cielo, como el de una fuerte ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Un fuerte viento se oyó desde el cielo, la manifestación del Espíritu Santo. Y dice que toda la casa, dice una fuerte ráfaga de viento, y se llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Se llenó toda la casa. ¿De qué se llenó? Del Espíritu Santo, que se iba a manifestar en cada uno de los apóstoles. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego, que se fueron repartiendo y posando, una sobre cada uno de ellos. ¿De qué manera se les manifestó? Dice la palabra de Dios: en lenguas de fuego. El Espíritu Santo se puede manifestar en 1000 maneras. ¿A qué voy con esto? A que recordemos que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió, ¿qué? En forma de paloma. Cuando Jesús fue bautizado. Ahora, cuando los apóstoles fueron manifestados el Espíritu Santo sobre ellos, se manifestó en lenguas de fuego. Ya no fue como paloma, como aconteció con Jesús. Con Jesús el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma. Con los apóstoles el Espíritu Santo se manifiesta, ¿qué? Dice la palabra de Dios, en lenguas de fuego, que se postraron en cada uno de ellos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y todos se llenaron del Espíritu Santo. Todos se llenaron del Espíritu Santo. Pero ¿qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en cada uno de ellos? Para manifestarle a la gente que se encontraba reunida en ese lugar. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende, ¿en qué? Dice la palabra de Dios, en lenguas de fuego. Cuando Jesús fue bautizado, descendió en forma de paloma. Con los apóstoles desciende en lenguas de fuego, y cada una de ellas se postra en cada uno de los apóstoles. Los llena de la fuerza del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que hace con cada uno de ellos? Y la palabra sigue diciendo: todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. ¿Te fijas? Lo que hizo el Espíritu Santo en ese momento. Los llenó de fuerza. Pero, ¿qué hizo con cada uno de ellos? Hizo que cada uno de ellos hablaran en diferentes, dice la palabra de Dios, en diferentes idiomas, dice la palabra de Dios. Y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así como el Espíritu los capacitaba para hablar. Así como el Espíritu los capacitaba para hablar. La fuerza del Espíritu Santo se manifiesta entre los 12. Pero, ¿qué es lo que hace? Hace que cada uno de ellos hable en diferentes lenguas, según el Espíritu lo iba manifestando.
¿Por qué el Espíritu hace que ellos hablen en diferentes lenguas? Porque Dios estaba manifestando primero a los apóstoles con el Espíritu Santo y después se estaba manifestando ante toda la multitud. Y para que vieran el poder que tiene Dios y lo que puede hacer Dios con cada uno de nosotros, Dios hace que los apóstoles hablen en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque ahí se encontraba gente reunida de muchos lugares que hablaban diferentes idiomas. Y es la manera como Dios manifiesta el poder del Espíritu Santo, tanto en los apóstoles como en las demás personas. Fíjense, sigue diciendo la palabra de Dios. Y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así como el Espíritu los capacitaba para hablar. Para esa época había en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Había judíos. ¿Qué más había? Dice la palabra de Dios. Así que cuando se oyó que el sonido, se juntó una multitud que estaba desconcertada, porque cada uno de ellos oía hablar a los discípulos en su propio idioma. Se juntó una multitud inmensa al oír el ruido, el viento que se oyó desde los cielos, pero que era el Espíritu Santo descendiendo sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Se reúnen porque dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y cuando llegan, ¿cuál es la sorpresa de ellos? Que encuentran hablando a los apóstoles en el idioma de cada uno de ellos. Los apóstoles, en el idioma de cada uno de ellos. Y ellos se quedan sorprendidos, porque fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que cuando se oyó aquel sonido, se juntó una multitud que estaba desconcertada, porque cada uno de ellos oía hablar a los discípulos en su propio idioma. En efecto, estaban completamente sorprendidos y decían, miren a todos estos que están hablando. Son galileos, ¿no? Los apóstoles son galileos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros está oyendo su lengua materna? ¿Cómo es que cada uno de los que se encontraban ahí reunidos estaba oyendo su lengua materna? Cada uno era de diferente lugar y cada uno hablaba diferente lengua o diferente idioma, como tú quieras verlo. Pero cada uno oía hablar a los apóstoles y cada apóstol estaba hablando en la lengua de cada uno de los que se encontraban ahí. Era sorprendente porque eran galileos. Y para que hablaran en la lengua de las demás personas, pues se quedaban sorprendidos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. En efecto, estaban completamente sorprendidos y decían, mira, a todos estos que están hablando son galileos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros está oyendo su lengua materna? Había partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Pánfila, de Egipto y de las regiones de Libia cerca de Cirene, visitantes procedentes de Roma, todos judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Todos nosotros los oímos hablar de las cosas magníficas de Dios en nuestro idioma. ¿Te fijas? Había de diferentes lugares y cada uno hablaba diferente lengua. No todos hablaban el mismo lengua o el mismo idioma, cada uno de diferente. Pero Dios manifiesta el poder del Espíritu Santo también ante las multitudes. Lo manifiesta a los apóstoles, como Jesús se los había dicho, y que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles son llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando los llena? Hace que cada uno hable en diferentes lenguas. ¿Por qué? Porque se habían reunido mucha gente en ese lugar
y cada gente hablaba diferentes lenguas. Había de diferentes países y cada uno hablaba diferentes lenguas. Entonces el Espíritu, con el poder que tiene, hace que cada apóstol hable diferente lengua. Y los que estaban ahí, cada uno oía la lengua de cada país que se encontraba ahí. Y oían las maravillas de Dios en la lengua de cada quien. Y era sorprendente. Pero Dios estaba manifestando el poder del Espíritu Santo. Lo que es la fuerza del Espíritu Santo. Y lo que puede hacer el Espíritu Santo en cada una de las personas. Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Sin embargo, otros se burlaban de ellos y decían, se burlaban también, a pesar de que estaban oyendo la lengua de cada quien, había unos que se burlaban y decían, dice la palabra de Dios, están llenos de vino dulce, o sea, están borrachos. Pensaban que estaban borrachos y que por medio de la borrachera estaban alucinando y estaban hablando en otro idioma. Ellos pensaban eso, pero no estaban borrachos. Estaban llenos del Espíritu Santo que Jesús les había dicho que iba a venir para llenarlos a ellos del Espíritu Santo, del poder de Dios. Pero entonces dice la palabra de Dios, pero Pedro, que se encontraba ante ellos, Pedro se levanta y se pone de pie con los 11 y con voz fuerte le dijo a la gente, hombres de Judea y habitantes de Jerusalén, escuchen mis palabras con atención y sepan esto. En realidad, estas personas no están borrachas como ustedes creen, pues es la hora tercera del día. Le estaba manifestando Pedro que no estaban borrachos, como ellos los pensaban, y que no estaban alucinando, no, que era el poder del Espíritu Santo, tal como Dios ya lo había prometido por medio del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Más bien, lo que está pasando es lo que se dijo mediante el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes tendrán visiones, y sus mayores tendrán sueños. E incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré parte de mi espíritu en esos días, y ellos profetizarán. Pedro les aclara que es una promesa que Dios había hecho, y como Dios todo lo que promete lo cumple, en ese momento se estaba cumpliendo lo que Dios ya había prometido del Espíritu Santo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Haré cosas impresionantes arriba en el cielo y milagros abajo en la tierra. Habrá sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes de que venga el gran día y glorioso día de Yahvé. Y todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Todo el que invoque el nombre de Yahvé, dice la palabra de Dios, que será salvo. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Dice la palabra de Dios que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Pero hay que invocar su nombre con fe. No nomás decir Yahvé, 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 así como perico, Yahvé, 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 y sin fe. No, hermanos. Es muy clara la palabra de Dios cuando dice que todo el que nombre el nombre de Yahvé será salvo, sí. Pero todo aquel que lo nombre con fe y creyendo en él, serán salvos. Eso es la parte. Sí hay que nombrar el nombre de Yahvé, pero hay que hacerlo con fe y creyendo realmente en Dios, en que Dios tiene el poder
para salvarnos. Es la manera en cómo serán salvos. Toda aquella persona que mencione el nombre de Yahvé, pero no lo haga con fe y no crea en Dios, no será salvo aunque lo mencione, hermanos. Ese punto tiene que quedar bien claro. Sí hay que mencionar el nombre de Yahvé para ser salvos, pero hay que mencionarlo con fe y creyendo en Dios, creyendo que solamente Dios tiene el poder para salvarnos, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: el que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Hombres de Israel, oigan esto. Jesús el Nazareno fue un hombre al que Dios aprobó públicamente con las obras poderosas. A Jesús de Nazaret. Pedro les empieza a explicar también de Jesús, al que ellos mismos mataron. Y les dice Pedro que Jesús fue aprobado por Dios, no por hombres. Porque todo aquel que es aprobado por un hombre, no es aprobado, hermanos. No se crean en eso. Toda aquella persona que es aprobada por un hombre, no está aprobada. El que es aprobado por Dios, ese sí está aprobado. Así como Pedro se los explica a la gente cuando les dice: hombres de Israel, oigan esto. Jesús el Nazareno, que ellos ya lo conocieron. Ellos ya sabían de quién estaba hablando, de aquel que ellos mismos mataron. Les dice: Jesús el Nazareno fue un hombre que Dios aprobó, públicamente con las obras poderosas. Cosas impresionantes y milagros que Dios hizo mediante él en medio de ustedes. Jesús hizo muchos milagros y muchas cosas porque era la persona aprobada por Dios. Y así dice la palabra de Dios que Dios hizo mediante él, o sea, mediante Jesús, muchos milagros y muchas cosas, porque él sí fue aprobado por Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios: a este hombre que fue entregado por la voluntad establecida y la presencia de Dios, ustedes lo fijaron en un madero por medio de hombres malvados y lo mataron. Ustedes, Dios lo aprobó para beneficio de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús cargó con nuestros pecados. Jesús cargó con todas nuestras culpas para poder liberarnos y poder ser libres y tener la esperanza de poder vivir para siempre. Por eso es que Él fue aprobado para beneficio de toda la humanidad, les dice Pedro a ellos. Pero sin embargo, ustedes lo entregaron a la muerte en un madero. Y sigue diciendo la palabra de Dios: lo mataron, pero Dios lo resucitó. O sea, ustedes lo mataron, lo entregaron a la muerte, pero Dios, que tiene el poder y que estaba Jesús aprobado por Dios, con el poder de Dios Jesús fue resucitado, con el poder de Dios, porque el único que tiene poder para levantar a los muertos o para resucitarlos y volverlos a la vida es Dios, nuestro Padre Dios Yahvé. Nadie más tiene ese poder, solamente lo tiene nuestro Padre Dios Yahvé, y se lo ha encomendado a Jesús. Pero estas gentes
lo entregan a la muerte. Pero Dios se encarga de levantarlo de la muerte, de resucitarlo. Por eso les dice así: ustedes lo fijaron en un madero por medio de hombres malvados y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque no era posible que ella lo retuviera. Pues David dice sobre él: siempre tengo a Yahvé enfrente de mí, porque Él está a mi derecha, para que nada me sacuda jamás. Por eso se alegró mi corazón y se puso muy contenta mi lengua, y yo viviré con la esperanza. Porque no me dejarás en la tumba, ni permitirás que tu siervo leal sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gran alegría en tu presencia. David ve la muerte de Jesús y David ve la resurrección de Jesús. Por eso la palabra de Dios manifiesta y Pedro les dice, pues David fue un siervo del Señor. David fue rey de Israel por muchos años. Y David ve la muerte de Jesús, pero también ve la resurrección de Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios: hermanos, permítanles hablar abiertamente sobre nuestro patriarca David, que murió y fue enterrado, y su tumba sigue hasta el día de hoy con nosotros. La tumba de David todavía sigue ahí, y ahí están los restos de David. Y sigue diciendo la palabra de Dios: como era profeta y sabía que Dios le había hecho el juramento de que sentaría sobre su trono a uno de sus descendientes. Y Jesús es descendiente de David. Y sigue diciendo la palabra de Dios: vio la resurrección de Cristo. ¿Te fijas? Aquí está lo que yo te decía. David vio la muerte de Cristo y vio la resurrección de Cristo de antemano y habló de ella, diciendo que ni él fue abandonado en la tumba, ni su carne sufrió corrupción. Dios resucitó a Jesús, y de eso todos nosotros somos testigos. Por eso, puesto que él fue levantado a la derecha de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, él ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Dios ha derramado el Espíritu Santo, que es lo que ellos ven y oyen. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Yahvé le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Dios hizo Señor y también Cristo a este Jesús, a quien ustedes ejecutaron en un madero, a quien ustedes mataron. Cuando oyeron esto, dice la palabra de Dios, que sintieron que un dolor les atravesaba el corazón, y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Fíjate, aquí está. Hoy también Dios nos dice lo que aconteció con toda aquella gente. Aquella gente, dice la palabra de Dios, que sintió un dolor que les atravesaba el corazón. La culpa de lo que ellos mismos habían hecho. Dios estaba haciendo que ellos sintieran culpa para que se arrepintieran de lo que habían hecho. Y por eso dice la palabra de Dios, que le preguntan a Pedro:
y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Hoy tú podrás decirle a Dios: Dios, ¿qué debo hacer? O Jesús, ¿qué debo hacer? Y fíjate lo que la palabra de Dios dice. Pedro les dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para cambiar nuestra vida, hermanos, es arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho. Así como ellos se arrepintieron de haber ejecutado y matado a Jesucristo, así nosotros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida? Arrepentirnos, dice la palabra de Dios. Arrepiéntanse. Es arrepentirnos, hermanos, de todo lo malo que hemos hecho, para que así empecemos a cambiar nuestra vida pecaminosa a la vida que Dios quiere que llevemos santa. Y sigue diciendo la palabra de Dios: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Ellos se arrepintieron de todo lo que habían hecho. Entre eso estaba el ejecutar y matar a Jesucristo. Ya arrepentidos, dice la palabra de Dios, que cada uno se bautizó en el nombre de Jesús para que sus pecados fueran perdonados y recibieran el regalo de ¿quién? Del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo, que ya lo habían recibido ¿quiénes? Los apóstoles. ¿En forma de qué? De lenguas de fuego. Y que ellos estaban viendo el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se encargó en que cada uno de los apóstoles hablara en diferente lengua. ¿Por qué hablaban en diferente lengua cada uno de ellos? Porque había una multitud reunida de diferentes lugares o de diferentes países, que cada uno tenía una lengua diferente o hablaba un idioma diferente. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque la promesa es para ustedes y sus hijos y para todos los que están lejos. La promesa de Dios, la promesa de la salvación es para ti, hermano, es para mí, para nuestros hijos y para toda la gente, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué tenemos que empezar a hacer? La palabra de Dios ya lo dijo muy claramente: arrepiéntanse. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, de los errores que hemos cometido, para así empezar a cambiar nuestra vida pecaminosa a la vida que Dios quiere que llevemos, que es una vida santa, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: para todos y para todos los que están lejos, para que todos a los que llame Yahvé nuestro Dios. Y con muchas otras palabras les dio un testimonio completo y les aconsejó: sálvense de esta generación malvada. Sálvense de esta generación malvada. Eso también nos lo dice el día de hoy a nosotros, nuestro Padre Dios Yahvé. Salvémonos de esta generación malvada. Porque esta generación en la que nos encontramos viviendo en la actualidad es una generación malvada. Y lo vemos en todos lados. Los vimos por todos lados, la maldad que hay en esta generación. Es una maldad que ya está fuera de control. Y Dios nos pide a nosotros que nos salvemos de esta generación malvada. Por eso nos dice que lo primero que tenemos que empezar a hacer en nuestra vida, si realmente queremos salvarnos, es arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: sálvense de esta generación malvada.
Así que bautizaron a los que aceptaron de buena gana su mensaje. En aquel día unas 3,000 personas se reunieron con los discípulos y se dedicaron a aprender lo que enseñaban los apóstoles, a pasar tiempo unos con otros, a comer juntos y a orar. La oración es muy importante en nuestra vida, hermanos. No descuidemos esa pequeña parte. No descuidemos que tenemos que estar orando constantemente, porque recordemos que la oración es el hablar con Dios, hermanos. Y si nosotros perdemos el orar todos los días, vamos a perder la comunicación con Dios. Y si perdemos la comunicación con Dios, ¿qué nos puede deparar a nosotros? Totalmente la destrucción. Por eso es muy importante también, hermanos, que en nuestra vida estemos constantemente orando, para que estemos en comunicación con Dios. Y así el estar practicando con Dios todos los días y constantemente, Dios nos va a ir llenando de su Espíritu Santo y nos va a ir guiando nuestra vida, mis hermanos. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes pidiéndoles que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la acojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica en nuestra vida, hermanos. Eso también es muy importante, poner en práctica en nuestra vida lo que Dios nos dice, mis hermanos, porque si nosotros lo ponemos en práctica en nuestra vida, recuerden ustedes que primeramente estamos siendo obedientes ¿ante quién? Ante nuestro Padre Dios Yahvé, al que servimos. Y esa es nuestra primera cosa que tenemos que hacer en nuestra vida, es ser obedientes ante Dios. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre, el único y Dios y verdadero Yahvé. Papito hermoso, papito lleno de amor, tú que nos amas tanto, tú que nos hiciste y nos formaste, oh Padre de Yahvé, te damos hoy en este día las gracias. Primeramente, porque nos has permitido reunirnos aquí todos juntos y leer tu hermosa y bella palabra. Esa palabra que para nosotros es alimento, es vida, es fuerza para poder salir adelante día tras día. Te damos las gracias, oh Padre Dios. Te queremos también pedir humildemente que nos mandes tu Espíritu Santo, tu Espíritu de entendimiento, para que podamos entender lo que tú nos dices por medio de tu palabra. Pero también, Señor, que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte solamente a ti, oh Padre Dios Yahvé, porque solo tú eres digno de ser alabado, de ser glorificado por sobre encima de todas las cosas, hasta por el sobre encima de nuestra propia vida. Y nosotros queremos hoy alabarte por medio de esta alabanza, pero también por medio de esta alabanza queremos darte las gracias, Señor. Las gracias porque reconocemos que todo lo que tenemos y lo que somos es gracias a ti, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Santo,
celestial, consuelo eterno, brisa divina, desciende hoy sobre mi corazón, llena mi vida con tu bendición. Te doy gracias por tu inmenso amor, por ser mi guía, fuerza y protector, por cada paso que me haces dar, por tu presencia que me haces cantar. Ven con tu luz, renueva mi ser, hazme instrumento de tu poder. Ven Espíritu Santo, ven a mí, con tus 7 dones hazme vivir, sabiduría y entendimiento, consejo santo en todo momento, fortaleza para nunca caer, ciencia divina para comprender, piedad profunda para servir, temor de Dios para seguir. Espíritu Santo, ven, quédate en mí. Gracias te doy por tu inspiración, por encender en mí la oración, por dar esperanza en la aflicción y derramar a tu santa unción. Purifica mi alma, mi caminar, enséñame siempre a perdonar. Haz de mi vida un reflejo fiel de tu pureza y de tu poder. Ven con tu paz, sana mi interior, lléname entero de tu favor. Ven Espíritu Santo, ven a mí, con tus 7 dones hazme vivir, sabiduría y entendimiento, consejo santo en todo momento, fortaleza para nunca caer, ciencia divina para comprender, piedad profunda para servir, temor de Dios para seguir. Espíritu Santo, ven, quédate en mí. Dame sabiduría para elegir, entendimiento para discernir, consejo eterno para decidir, fortaleza para resistir, ciencia divina para conocer, piedad sincera para creer, santo temor para no apartar mi corazón de tu verdad. Espíritu Santo, derrama hoy tu santa gracia, tu eterno sol, sobre tu pueblo que clama a ti. Ven con poder, ven a construir, haznos testigos de tu verdad,
Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Y acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo esté con todos ustedes, esté con todos nosotros, y nos acompañe por siempre y para siempre, y eternamente. Amén.